Hay un momento en la vida en que el silencio se vuelve más fuerte que las voces que te rodean. Es ese instante en el que ya no puedes ignorar lo que sientes, ni seguir fingiendo que estás bien viviendo en medio de una multitud que no sabe a dónde va. Ese es el momento en que el alma comienza a llamar. Y ese llamado, muchas veces, suena como el grito de un águila en medio de la tormenta. Imagina por un instante a esa águila. Sola, volando contra el viento, mientras el cielo se oscurece. Cada ráfaga la empuja hacia abajo, pero ella no se rinde. En lugar de huir, se eleva aún más alto, buscando la corriente más fuerte, la que la pondrá por encima de las nubes. Ahí, donde el resto de las aves no pueden llegar. Esa imagen no es una simple metáfora, es un espejo. Porque tú también has sentido esas tormentas. Has tenido momentos en los que todo parece ir en tu contra. El cansancio, las dudas, las voces que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que ya es tarde. Pero hay algo dentro de ti, silencioso, insistente, que se niega a caer. Algo que te empuja a levantarte una vez más, incluso cuando nadie te está mirando. Ese algo, es tu espíritu de águila. Durante demasiado tiempo, quizás has estado volando bajo. Siguiendo el rumbo de los demás, haciendo lo que se espera de ti, sonriendo cuando por dentro te sientes vacío. Te has adaptado al ruido, a la prisa, al juicio, a la comparación constante. Te has convencido de que encajar es más seguro que destacar. Y sí, encajar da cierta paz temporal, pero también mata lentamente la autenticidad. Porque nada es más doloroso que vivir una vida que no se siente tuya. Mira a tu alrededor, la mayoría de las personas no vuela, simplemente se deja llevar. Siguen caminos marcados por otros, rutinas impuestas por costumbre, creencias heredadas sin reflexión. Tienen alas, pero caminan. Tienen visión, pero se ciegan con distracciones. El miedo al rechazo se ha vuelto su prisión. Y tú lo sabes, porque en el fondo lo has sentido. Has sentido como la voz de los demás pesa más que tu propia intuición. Como el miedo a fracasar te ha hecho más espectador que protagonista. Pero algo dentro de ti, aunque sea una chispa, todavía resiste. Esa chispa es el llamado. Y si estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Hay un momento en la vida en que las tormentas dejan de ser enemigas y se convierten en maestras. El águila lo entiende. Cuando el viento se vuelve más fuerte, no lucha contra él, lo usa para subir más alto. El dolor, la pérdida, la decepción, el fracaso, todo eso que juraste evitar, puede ser el mismo viento que te eleva. El problema no es la tormenta, sino la interpretación que haces de ella. Algunos huyen cuando llueve. Otros aprenden a volar entre los relámpagos. Tal vez has pasado años esperando el momento perfecto para actuar. Esperando a tener más dinero, más seguridad, más claridad. Pero dime algo, ¿cuántas veces más vas a esperar para ser tú mismo? ¿Cuántos años más vas a esconder tu fuerza detrás de la comodidad? La mayoría de la gente no fracasa por falta de talento, sino por exceso de miedo. Miedo al que dirán, miedo a quedarse solo, miedo a perder lo que tiene. Pero el águila sabe que para volar alto, primero tiene que soltar el nido. Recuerda esto, el nido, por cómodo que parezca, fue hecho para dejarlo. El lugar donde creciste, las ideas que te formaron, los límites que te enseñaron, no son tu destino. Solo fueron el punto de partida. Y llegará un día, quizá hoy, en que tengas que mirar abajo y darte cuenta de que ya no perteneces allí. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo está a tu favor, sino cuando te atreves a volar sin garantías. Eso es lo que separa al águila del resto de las aves. La confianza ciega en su capacidad de sostenerse con sus propias alas. Piensa en esto, cuando una tormenta se aproxima, la mayoría de las aves busca refugio. Pero el águila busca la tormenta. ¿Por qué? Porque sabe que es ahí donde los vientos son más fuertes. Y mientras las demás se esconden, ella se eleva hasta que la tempestad queda debajo de sus alas. Ahí, en ese punto de altura, donde solo se escucha el silencio del cielo, el águila descansa. No porque la tormenta haya cesado, sino porque ha aprendido a dominarla. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado, o cuánto hayas perdido. Cada caída fue un recordatorio. Cada error fue una instrucción. Cada pérdida fue una lección que te preparaba para esto. Hay una versión de ti esperando en lo alto, una versión que ya no negocia su paz, que no pide permiso para brillar, que no depende de la aprobación de nadie. Pero para llegar ahí, tendrás que dejar atrás lo que te mantiene bajo. Tendrás que soltar el peso de las expectativas, de los juicios, de los deberías. Tendrás que confiar,
aunque duela. A veces, el vuelo más alto empieza con el salto más incierto. Y sí, da miedo, pero también da sentido. Porque lo contrario de volar no es caer. Lo contrario de volar es quedarse donde uno ya no pertenece. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en el borde de un acantilado. El viento golpea tu rostro. El cielo parece infinito, y frente a ti hay solo aire. Nadie puede empujarte. Nadie puede sostenerte. Solo tú puedes decidir. Ahí, en ese segundo antes del salto, todo se detiene. Y escuchas la voz dentro de ti que dice, confía. Esa voz es tu águila interior. Quizá no sepas cómo será el vuelo. Quizá no tengas todas las respuestas. Pero hay algo que debes recordar. El águila no espera a que pase la tormenta para volar. Vuela a través de ella. Y en ese vuelo, descubre su poder. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. La multitud y el vuelo. Imagina por un instante que estás en medio de una multitud. Las voces te rodean, las risas, las opiniones, las comparaciones, los juicios. Cada persona camina en la misma dirección, sin mirar demasiado al costado, sin preguntarse si el camino que pisan es realmente el suyo. Esa es la multitud, cómoda, numerosa, ruidosa, predecible. Pero en algún punto, entre todo ese ruido, una voz interior comienza a murmurar, ¿y si hay algo más allá? Esa voz no grita, no busca aprobación, solo insinúa la posibilidad de volar. Y es en ese susurro donde comienza la diferencia entre quien sigue y quien lidera, entre quien sobrevive y quien se eleva. El mundo, al final, no está dividido por riqueza, poder o inteligencia. Está dividido por mentalidades. Hay quienes buscan seguridad, y hay quienes buscan libertad. Los primeros necesitan la validación constante del grupo. Piensan, actúan y deciden de acuerdo a lo que los demás esperan de ellos. Los segundos, los pocos, eligen el riesgo de volar solos, porque entienden que la verdadera seguridad no está en lo que otros piensan, sino en la confianza que uno construye dentro de sí mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. El miedo al juicio ajeno es una de las jaulas más invisibles que existen. Desde niños aprendemos a complacer, a comportarnos bien, a hablar correctamente, a hacer lo que se debe. Cada mirada ajena se convierte en un espejo en el que buscamos aprobación, y poco a poco dejamos de reconocernos. Vivimos con miedo a decepcionar, a ser distintos, a ser rechazados. Pero lo que pocos entienden es que ese miedo no viene del mundo exterior, nace dentro de nosotros. El juicio de los demás solo tiene poder cuando nuestra mente le concede autoridad. Piensa en las águilas. No vuelan en bandadas. No necesitan el ruido del grupo para orientarse. Se elevan por encima de las nubes, donde la soledad no es castigo, sino claridad. En las alturas, no hay distracciones ni voces que confundan. Solo viento, silencio y dirección. En cambio, la multitud vive abajo, donde el ruido es constante y el aire es denso. Allí, la gente camina sin saber realmente hacia dónde, siguiendo los pasos de otros que tampoco lo saben. Y sin embargo, hay momentos en que alguien despierta. Puede ser una crisis, una pérdida, una traición, o simplemente una sensación de vacío. Algo dentro de ti se cansa de complacer, de aparentar, de sostener una máscara. Y entonces comienza la transformación, el vuelo interior. Pero este vuelo no es cómodo. Implica desapegarte de lo conocido, de las expectativas, de la necesidad de aprobación. Significa atreverte a estar solo contigo mismo y soportar el silencio de las alturas. El verdadero crecimiento comienza cuando puedes soportar no encajar. Cuando puedes escuchar que otros te critican, te juzgan, te ignoran, y aún así sigues tu camino con serenidad. Esa es la prueba que separa a la multitud de las águilas. No se trata de arrogancia ni de superioridad, se trata de independencia mental. De saber quién eres cuando nadie te está mirando. Hay una trampa peligrosa en el mundo moderno, la necesidad constante de validación. Las redes sociales, los likes, los comentarios, los aplausos, los números. Todo está diseñado para reforzar la adicción al reconocimiento. Pero mientras más buscas aprobación externa, más débil se vuelve tu voz interior. El águila, en cambio, no busca ser vista. Su vuelo no es espectáculo, es propósito. Cada movimiento, cada planeo,
tiene una razón interna. No vuela para que la admiren, sino porque está en su naturaleza hacerlo. Recuerda una cosa, el ruido de la multitud es fuerte, pero el silencio de la verdad lo supera. Cuando te atreves a estar solo, comienzas a escucharte de verdad. Empiezas a distinguir tus pensamientos de los pensamientos del mundo. Descubres qué cosas haces por convicción y cuáles por costumbre. Y ese descubrimiento es el primer paso hacia la libertad. El ejercicio mental que te propongo es simple, pero poderoso, rompe el eco de la multitud. Hoy mismo, detente unos minutos en silencio. Sin música, sin teléfono, sin nadie. Pregúntate, ¿cuántas decisiones de mi vida fueron tomadas para complacer a otros? Piensa en tu carrera, tus relaciones, tus hábitos. ¿Cuántas cosas haces porque las quieres realmente y cuántas porque deberías? Esas respuestas pueden doler, pero también te liberan. Porque una vez que ves las cadenas, ya no puedes seguir fingiendo que eres libre. La mayoría teme la soledad porque confunde estar solo con estar vacío. Pero la soledad no vacía, purifica. Quita el ruido, limpia la mente, ordena las emociones. Es allí donde el águila aprende a volar más alto, a encontrar su dirección sin depender del viento de los demás. Si te atreves a separarte del grupo, notarás algo sorprendente, la claridad. Esa sensación de saber exactamente quién eres, qué quieres y que ya no estás dispuesto a tolerar. No se trata de odiar a la multitud, sino de no perderte en ella. Puedes vivir entre la gente, amar, compartir, ayudar, pero sin perder tu centro. Sin olvidar que tu vuelo es tuyo. El problema es que muchos viven como si tuvieran alas, pero nunca las usan. Temen ser juzgados, fracasados, diferentes. Sin darse cuenta de que el verdadero fracaso es no intentarlo, no elevarse nunca por miedo a caer. Ser un águila no es cuestión de nacimiento, sino de decisión. Cada día puedes elegir entre el ruido y el silencio, entre complacer y avanzar, entre mirar hacia abajo o mirar al horizonte. Y cada vez que eliges volar un poco más alto, el miedo se hace más pequeño. Así que pregúntate, ¿qué te impide despegar? ¿Qué voces, qué juicios, qué temores te mantienen abajo? Porque todo empieza en la mente. La libertad no es un lugar, es una perspectiva. Y cuando cambias tu manera de pensar, el cielo deja de ser un límite para convertirse en tu territorio. El vuelo de las águilas no es un privilegio de unos pocos, es el destino de todos los que se atreven a dejar el suelo. Pero ese vuelo comienza con un acto silencioso y valiente, romper con la multitud. Romper con la necesidad de pertenecer para empezar a ser. Porque cuando dejas de seguir al grupo, comienzas a seguir tu propósito. Y es entonces, solo entonces, cuando descubres lo que realmente significa volar libre. Capítulo 2. La jaula invisible. Todos nacemos con alas, pero la mayoría jamás las usa. No porque no pueda, sino porque vive encerrada en una jaula que no se ve. Esa jaula no está hecha de hierro ni de barrotes físicos, sino de pensamientos. De dudas. De voces internas que repiten lo que alguna vez escuchamos de otros. No puedes, no es para ti, ya es muy tarde, ¿qué van a decir? Y así, sin notarlo, comenzamos a vivir dentro de límites que nosotros mismos reforzamos día tras día. Esa es la jaula invisible. No la impone el mundo. La construimos nosotros, cada vez que creemos más en el miedo que en la posibilidad. Lo curioso es que la jaula se siente cómoda. Es tibia, familiar, predecible. Desde allí puedes mirar hacia afuera y soñar, pero sin moverte. Puedes imaginar un cambio, pero sin arriesgarte. Es el lugar donde vive la mayoría, la zona donde nada duele, pero tampoco creces. Y sin embargo, en algún punto, algo dentro de ti empieza a incomodarse. Porque el alma sabe que nació para volar, y aunque la mente le diga que se conforme, el corazón no olvida la sensación del cielo abierto. No son las circunstancias las que te detienen, sino la historia que te cuentas. Cada persona vive prisionera de su propio relato. No tengo tiempo, no nací para eso, la vida es injusta, no tuve suerte. Pero esas frases no describen la realidad, la crean. Si repites una historia de limitación, terminas actuando como si fuera verdad. Y lo más peligroso es que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si te dices a diario que no puedes, tu mente busca pruebas para confirmarlo. En cambio, si comienzas a contarte una historia diferente, una historia de propósito, de fuerza, de resiliencia, tu percepción cambia. Y cuando cambia tu percepción, cambia tu mundo. Piensa en todas las veces que te detuviste antes de intentar algo. Tal vez por miedo al fracaso, al que dirán, a decepcionar.
Pero ¿qué es el fracaso, en realidad? Solo una interpretación. Lo que para algunos es el final, para otros es el inicio de un aprendizaje. Lo que para unos es humillación, para otros es crecimiento. La diferencia está en cómo eliges mirar las cosas. Si tu mente está encerrada en pensamientos de escasez, todo parecerá una amenaza. Pero si tu mente está libre, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para fortalecerte. Hay una historia que ilustra esto de manera perfecta. Es la historia de un joven llamado Arjun, nacido en un pequeño pueblo donde todos pensaban igual. Encuentra un trabajo seguro, no sueñes demasiado, mantente en tu lugar. Su padre era un hombre trabajador, pero conformista. Le decía, la vida es difícil, hijo, no te arriesgues a perder lo poco que tienes. Arjun escuchó esas palabras durante años, hasta que se convirtieron en su verdad. Cada vez que pensaba en emprender, en viajar, en aprender algo nuevo, una voz interior le decía, no puedes. No naciste para eso. Un día, caminando al amanecer, vio algo que cambió su vida. Un águila, atrapada entre los alambres de una cerca vieja. Batía las alas con desesperación, pero no lograba liberarse. Arjun la observó durante minutos, hasta que finalmente se acercó, con cuidado, y rompió los alambres uno por uno. Cuando el ave quedó libre, no voló enseguida. Se quedó quieta, temerosa. Era como si no recordara cómo hacerlo. Entonces Arjun levantó una piedra y la lanzó suavemente hacia el suelo. El ruido la asustó y, por reflejo, abrió sus alas. Y en ese instante, se elevó. El joven la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las nubes. Esa imagen se le grabó en el alma. Comprendió que él era igual que esa águila. Que nada lo detenía, salvo el miedo que había aprendido a obedecer. Desde ese día decidió cambiar su historia. No fue fácil, la gente lo criticó, se burló, lo llamó iluso. Pero él ya no vivía para complacerlos. Comenzó un pequeño negocio, fracasó varias veces, aprendió de cada error. Pasaron los años, y el joven del pueblo que soñaba demasiado se convirtió en un hombre libre, dueño de su destino. Cuando alguien le preguntó cómo lo había logrado, respondió, dejé de creer en mi jaula. Todos tenemos un momento Arjun, ese instante en que vemos que la cerca no es real, que los límites eran mentales. Pero la libertad no se conquista de golpe. Empieza con un pensamiento distinto, con una conversación interna más poderosa. Por eso, obsérvate. Escucha la voz que te habla cuando algo te da miedo. ¿Qué te dice? ¿Te protege o te encierra? La mayoría de los pensamientos limitantes vienen del pasado, de cosas que nos dijeron cuando éramos niños o de heridas que no sanamos. Pero el hecho de que algo haya sido cierto antes no significa que deba seguir siéndolo hoy. La jaula invisible no solo está hecha de miedo, también de necesidad de aprobación. Vivimos esperando el permiso de otros para ser nosotros mismos. Esperamos que alguien nos diga que somos suficientes, que somos capaces, que lo estamos haciendo bien. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de esperar esa validación? Si te dieras a ti mismo la aprobación que siempre buscaste afuera. Esa es la clave de la libertad interior. Cuando ya no dependes de que el mundo te aplauda, puedes actuar desde tu verdad. Romper la jaula no significa volverte invencible, sino auténtico. Significa reconocer tus miedos sin dejar que te definan. Significa mirar tus límites y decidir que no vas a obedecerlos más. Porque lo que llamas realidad no es más que una versión repetida de tus pensamientos. Si cambias tu mentalidad, cambias la forma en que interpretas todo lo que te sucede. Imagina ahora que estás frente a los barrotes de esa jaula. No los golpees, no te desesperes. Solo míralos y date cuenta de que siempre fueron una ilusión. Que tú mismo los creaste. Y entonces, da un paso más allá. El primer paso hacia afuera es el más difícil, porque no hay garantías. Pero al hacerlo, sentirás algo que la multitud ha olvidado, la ligereza de ser libre. La verdadera transformación comienza cuando dejas de contarte historias pequeñas. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué me pasa esto? Por ¿para qué me está pasando? Cuando dejas de pensar en lo que no tienes y comienzas a ver lo que puedes crear. Esa es la mentalidad del águila, no lamenta la tormenta, la usa para elevarse. Cada vez que te sorprendas dudando de ti mismo, recuerda a Arjun y al águila. Recuerda que el poder siempre estuvo dentro, esperando a que lo reconozcas. La jaula invisible se alimenta de tu miedo, pero muere con tu decisión. Y hoy puedes decidir romperla. No mañana, no algún día. Hoy. Porque la puerta siempre estuvo abierta. Solo necesitabas atreverte a cruzarla. Capítulo 3. El silencio del poder.
Hay un momento en la vida en que el ruido del mundo deja de tener sentido. Las voces externas, las opiniones, las comparaciones, todo se vuelve un eco distante. Y en ese silencio, al principio incómodo, aparece algo poderoso, tú mismo. El águila no teme estar sola porque entiende que el silencio no es ausencia, sino presencia. En las alturas, no hay aplausos ni distracciones, solo viento y propósito. Es ahí donde el ave se entrena, donde se fortalece, donde afila su visión. Y lo mismo sucede con la mente humana, solo en la quietud es posible conocerse, sanar y despertar el verdadero poder interior. Vivimos en un mundo que le teme al silencio. Todo está diseñado para distraerte. Pantallas, notificaciones, conversaciones vacías. La sociedad moderna celebra el ruido, como si estar ocupado fuera sinónimo de éxito. Pero el ruido no siempre es productividad, muchas veces es una forma elegante de huir de uno mismo. Porque cuando el ruido desaparece, aparece lo que más temes enfrentar, tus pensamientos, tus inseguridades, tus preguntas sin respuesta. Y sin embargo, es justo allí donde comienza la transformación. El efecto soledad no consiste en aislarte del mundo, sino en regresar a ti. Es comprender que no necesitas llenar cada minuto con estímulos para sentirte vivo. Que la mente se aclara cuando dejas de forzarla. Que el propósito no se encuentra corriendo, sino deteniéndote. Cuando el ruido del mundo se apaga, se escucha la voz del propósito. Pero para escucharla, debes atreverte a quedarte en silencio el tiempo suficiente. Piensa en un lago en calma. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Pero cuando se aquieta, el reflejo se vuelve nítido. Así funciona la mente. Cuando estás rodeado de ruido, de ansiedad, de comparaciones, tus pensamientos se agitan y tu visión se distorsiona. En cambio, cuando eliges el silencio, aunque sea por unos minutos al día, comienzas a ver con claridad. Te das cuenta de lo que realmente importa, de lo que estás sosteniendo innecesariamente, de hacia donde necesitas volar. La soledad, bien entendida, no es vacío, es espacio. Es el terreno fértil donde germinan las ideas grandes, donde se cocina la fuerza interior. Los grandes pensadores, artistas, líderes y sabios siempre comprendieron esto. Buda bajo el árbol, Jesús en el desierto, Da Vinci en su estudio, Einstein caminando solo por el bosque. Todos entendieron que el ruido externo apaga la voz de la intuición. Porque solo cuando el mundo calla, el alma habla. El problema es que muchos confunden soledad con abandono. Pero no es lo mismo estar solo que sentirse solo. La soledad es elegida, la ausencia es impuesta. Cuando eliges estar solo, recuperas tu energía. Cuando lo interpretas como castigo, te debilitas. Todo depende de cómo la mires. El águila, en lo alto de la montaña, no se siente aislada, se siente libre. Porque entiende que cada momento en soledad la prepara para su próximo vuelo. La mayoría busca respuestas afuera, en libros, en cursos, en consejos. Pero las respuestas más profundas ya están dentro. Lo único que falta es crear el espacio para escucharlas. Y eso requiere valentía, porque el silencio revela verdades que a veces preferimos ignorar. Nos muestra las partes de nosotros que necesitan atención, las heridas que aún duelen, los sueños que hemos dejado dormidos. Pero una vez que te atreves a mirarlo sin miedo, descubres que nada de eso puede destruirte. Al contrario, te libera. El efecto soledad también despierta la creatividad. Las ideas más poderosas no nacen en la prisa, sino en la pausa. En los momentos donde no haces nada, la mente se expande, conecta puntos, encuentra soluciones. Por eso los grandes visionarios siempre han valorado la introspección. En el silencio, no piensas más, piensas mejor. Y cuando piensas mejor, actúas con precisión. Hay un ejemplo hermoso que refleja esto. Nikola Tesla, uno de los genios más visionarios de la historia, pasaba horas solo, en silencio absoluto. Decía que en esos momentos podía visualizar cada invento en su mente con tal claridad que ya sabía si funcionaría antes de construirlo. Su poder no estaba en su entorno, sino en su conexión interior. Su silencio era su laboratorio. Tú también puedes convertir el silencio en tu espacio de poder. No necesitas irte a una montaña ni aislarte del mundo. Basta con cerrar los ojos por unos minutos, respirar profundo y observar lo que ocurre dentro de ti. Al principio, sentirás resistencia. La mente intentará distraerte, llenar el espacio con pensamientos, con preocupaciones. Déjala pasar. No luches. Simplemente observa. Poco a poco, el ruido mental se disuelve, y lo que queda es una sensación de presencia, de calma, de claridad.
Permíteme guiarte ahora en un breve ejercicio de introspección consciente. Cierra los ojos, o si prefieres, simplemente suaviza tu mirada. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Siente cómo el aire entra, cómo sale, sin forzarlo. Ahora, imagina que estás de pie en la cima de una montaña. El viento sopla suave, el cielo está despejado. No hay nadie más, solo tú y el horizonte. Respira. Escucha el silencio. No necesitas hacer nada. Solo estar. Observa los pensamientos que llegan, algunos agradables, otros no tanto. No los juzgues. Solo míralos pasar, como nubes moviéndose por el cielo. Ahora pregúntate en silencio, ¿qué parte de mi vida necesita más silencio? ¿Dónde he dejado que el ruido del mundo me aleje de mí mismo? Quédate con esas preguntas unos segundos. Respira otra vez, profundo, y al exhalar, siente que sueltas todo lo que no necesitas. Todo pensamiento repetido, toda comparación, toda preocupación ajena. Lo dejas ir. Y en ese espacio que queda, hay luz. Hay claridad. El silencio es una herramienta de poder porque te devuelve el control de tu atención. Cuando el mundo grita, quien domina su atención domina su vida. Si logras escuchar tu propia voz en medio del caos, entonces nada ni nadie podrá manipular tu dirección. Las águilas no siguen el ruido, siguen el viento. Y el viento, en la mente humana, es la intuición. Esa voz interna que siempre supo lo que tenías que hacer, pero que habías aprendido a ignorar. Cuando aprendes a disfrutar la soledad, dejas de buscar refugio en los demás. Ya no necesitas compañía para sentirte completo. Las relaciones, los logros, los reconocimientos, todo se vuelve un complemento, no una necesidad. Y en ese estado, eres libre. Porque ya no dependes de nada externo para sentirte en paz. El silencio no es un vacío. Es el lugar donde se renueva tu fuerza. Es donde se reordena tu mente, donde tu propósito toma forma. Y aunque el mundo siga siendo ruidoso, tú aprendes a mantener tu calma. Porque cuando conoces el silencio del poder, descubres algo que la multitud jamás entenderá, que la verdadera claridad no se encuentra hablando, sino escuchando. Y entonces comprendes que la soledad no era tu enemiga. Era tu maestra. La que te enseñaba a mirar dentro, a confiar, a crear, a volar más alto sin miedo. Porque el silencio, cuando aprendes a habitarlo, se convierte en tu mayor fuente de fuerza. Allí, en ese espacio invisible entre un pensamiento y otro, es donde el águila recuerda quién es. Y tú también. Capítulo 4. El precio de ser diferente. Ser diferente no es una elección fácil. Significa caminar en dirección contraria al resto, significa soportar miradas, juicios, burlas, silencios incómodos. Significa renunciar al confort del grupo por la autenticidad del alma. Pero el precio de la independencia es la incomodidad, y el premio es la libertad. Todo aquel que ha dejado huella en el mundo, todo aquel que ha liderado, que ha creado, que ha inspirado, ha pasado primero por ese fuego, el rechazo de la multitud. Porque la verdad siempre incomoda a quienes aún viven dormidos. Desde niños nos enseñan a encajar. A no destacar demasiado, a no cuestionar, a no ser raros. Pero el deseo de encajar es el enemigo de la grandeza. Cuanto más intentas agradar, más te alejas de tu esencia. Las águilas no vuelan en grupo porque no necesitan aprobación. No buscan ser comprendidas, buscan ser fieles a su visión. Esa es la diferencia entre un líder y un seguidor. El líder no busca compañía en su propósito, busca coherencia con su verdad. La independencia no es un acto de rebeldía, es un acto de madurez. Es el momento en que dejas de vivir para ser aceptado y empiezas a vivir para ser real. Sin máscaras, sin fingir, sin temer al juicio. Pero esa honestidad tiene un costo, no todos lo entenderán. Y está bien. Porque la comprensión ajena no es necesaria cuando tienes claridad interna. Lo que el mundo llama locura muchas veces es simplemente visión adelantada. Piensa en Galileo. Cuando afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo llamaron hereje, lo ridiculizaron, lo amenazaron. Fue encarcelado por pensar diferente. Y sin embargo, siglos después, el mundo reconoció que tenía razón. Lo mismo sucedió con tantos otros. Con Nikola Tesla, rechazado y olvidado en su tiempo. Con Van Gogh, que vendió un solo cuadro en vida. Con Martin Luther King, señalado, perseguido, asesinado por hablar de igualdad. Todos ellos pagaron un precio alto por ser diferentes. Pero si no hubieran pagado ese precio, el mundo seguiría ciego, sordo, detenido. El verdadero liderazgo exige valor para sostener la soledad.
Porque cuando eliges el camino de la autenticidad, muchas puertas se cierran. Pero las que se abren, valen el doble. Quien busca complacer a todos, termina vacío. Quien busca agradar, se diluye. Pero quien se mantiene firme, aunque tiemble, aunque lo señalen, aunque lo critiquen, termina inspirando incluso a quienes no lo entendían. Ser diferente no se trata de oponerte por rebeldía, sino de mantenerte fiel a lo que sabes que es verdad, incluso cuando nadie más lo ve. Esa es la verdadera prueba del carácter. La multitud se mueve con el viento, los líderes crean su propio aire. No porque quieran destacar, sino porque no pueden mentirse a sí mismos. La incomodidad que sientes cuando no encajas no es un castigo, es una señal. Es el llamado del alma recordándote que no viniste a ser una copia, sino una creación original. El águila siente ese llamado desde joven, mientras otras aves se conforman con volar bajo y alimentarse de lo fácil, ella siente que pertenece a las alturas. Pero su primer vuelo no es glorioso. Es torpe, solitario, incierto. Sin embargo, cada batir de alas, cada intento fallido, la prepara para el dominio del aire. Y cuando finalmente alcanza las corrientes del cielo, entiende que la incomodidad de antes fue el precio de su grandeza. Vivimos en una cultura que teme ser diferente. Donde ser auténtico es confundido con ser problemático. Donde quien piensa por sí mismo es visto como amenaza. Pero los grandes cambios no nacen del consenso, sino del coraje de uno solo. Fue alguien que se atrevió a pensar distinto quien encendió la bombilla, quien escribió nuevas leyes, quien desafió imperios, quien cambió el curso de la historia. El progreso de la humanidad ha sido impulsado, una y otra vez, por los inadaptados, los soñadores, los inconformes. Hay una historia poco contada sobre un hombre llamado Richard Williams, padre de Serena y Venus Williams. No tenía experiencia en tenis, ni dinero, ni contactos. Pero tenía una visión. Todos se rieron de él cuando dijo que sus hijas serían campeonas del mundo. No entiendes nada de tenis, le decían. No tienes los recursos, insistían. Pero él siguió. Las entrenó en canchas rotas, con raquetas baratas, bajo el sol. Las hizo creer en su poder cuando nadie más lo hacía. Años después, el mundo entero aplaudía a esas dos niñas convertidas en leyendas. Richard no fue comprendido. Fue fiel a su visión. Y eso bastó. La lección es clara: si esperas aprobación antes de actuar, nunca harás nada grande. Porque el momento en que tu idea es comprendida por todos, ya dejó de ser nueva. La incomodidad es señal de que estás avanzando por terreno inexplorado. Es el precio del pionero, del creador, del visionario. La multitud teme lo desconocido, pero tú no naciste para seguir su miedo. Naciste para inspirar su despertar. El miedo a ser rechazado tiene raíces profundas. Todos, en algún nivel, queremos ser aceptados. Pero llega un punto en la vida en que debes elegir entre aceptación y autenticidad. Y si eliges la autenticidad, prepárate, perderás amistades, validaciones, aplausos. Pero ganarás algo que no tiene precio: paz interior. Cuando duermes sabiendo que fuiste fiel a ti mismo, no hay juicio que te perturbe. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, es poder mirarte al espejo sin traicionarte. La historia demuestra que toda revolución comenzó con una persona dispuesta a pagar ese precio. Jesús, Sócrates, Gandhi, Mandela, todos fueron incomprendidos en su tiempo. Pero sus convicciones eran más fuertes que su miedo. No buscaban aprobación, buscaban verdad. Y ese es el poder que transforma. Cuando actúas desde la verdad, aunque nadie te siga, estás liderando. Porque el liderazgo no se mide por seguidores, sino por coherencia. Así que la próxima vez que sientas que no encajas, sonríe. No es un error, es señal de que estás recordando quién eres. No intentes bajar tu vuelo para encajar en un grupo que teme las alturas. La multitud no entiende el silencio del águila ni la fuerza de su soledad. No necesitan hacerlo. Tú no necesitas explicarte. Solo volar. Ser diferente es un privilegio disfrazado de desafío. Es el camino más solitario, pero también el más genuino. La incomodidad que ahora sientes será la libertad que mañana disfrutarás. Cada crítica es una prueba. Cada rechazo, un filtro. Quienes te señalan hoy serán los mismos que mañana se inspiren con tu ejemplo. Así que no temas ser distinto. Teme ser una copia más. Teme mirar atrás un día y darte cuenta de que nunca te atreviste a ser tú. Recuerda, el precio de la independencia es la incomodidad, pero el premio es volar sin permiso. Capítulo 5. El renacer del águila. Dicen que el águila, al cumplir cerca de 40 años,
enfrenta una de las pruebas más duras de su existencia. Sus alas, pesadas y desgastadas, le impiden volar con la fuerza de antes. Su pico, curvado y débil, ya no puede desgarrar la carne. Sus garras, envejecidas, pierden poder. Entonces el águila se retira a lo alto de una montaña, sola, donde el viento golpea fuerte y el silencio se vuelve espejo. Allí, lejos del mundo, comienza un proceso de renacimiento. Golpea su pico contra las rocas hasta romperlo. Arranca sus propias plumas. Espera, sangra, sufre. Pero cuando vuelve a crecer su pico, sus garras y su plumaje, el águila resurge más poderosa que nunca. Ese es el símbolo de la transformación humana. No puedes volar con alas viejas. Esa frase, tan simple, encierra una verdad profunda. No puedes alcanzar una nueva vida sosteniendo los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas costumbres que te anclan al suelo. No puedes pretender avanzar si te aferras a la versión de ti que ya cumplió su propósito. El dolor del cambio no es un castigo, es la señal de que algo dentro de ti está despertando. Cada renacimiento comienza con una pérdida. No de cosas externas, sino de identidades, de creencias, de apegos. El ser humano teme soltar porque asocia el dolor con destrucción, pero en realidad el dolor es el fuego que purifica. Es el proceso mediante el cual la vieja piel se desprende para que nazca una nueva. El crecimiento no se da en la comodidad, sino en el conflicto. Cuando la vida te empuja hacia lo desconocido, no lo hace para castigarte, sino para expandirte. Todo lo que duele, transforma. Todo lo que incomoda, enseña. Todo lo que termina, abre espacio para lo nuevo. Hay momentos en los que la vida te arrincona, te quita lo que dabas por seguro, te deja sin respuestas. En ese vacío nace la oportunidad de reconstruirte. Igual que el águila, debes retirarte a tu montaña interior. Tal vez esa montaña sea un tiempo de silencio, una ruptura, una pérdida, una crisis. Pero allí, en esa aparente oscuridad, está la semilla de tu fuerza. Las etapas más duras de tu vida no vienen a destruirte, sino a pulirte. Son el taller donde se forja tu nueva identidad. Cada persona tiene un momento de renacer o morir. No en el sentido literal, sino espiritual. Es ese instante en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir siendo quien eras. Que los viejos hábitos, las relaciones que ya no vibran contigo, las rutinas que te apagan, todo eso debe morir para que tú nazcas otra vez. Pero el ego se resiste. Quiere mantener el control, quiere conservar lo conocido, aunque duela. Por eso el proceso duele tanto. No estás perdiendo, estás soltando. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que ya sabías que debías dejar ir? ¿A una relación que te vaciaba, a un trabajo que apagaba tu luz, a una versión de ti que ya no te representa? Todos lo hemos hecho. Creemos que aferrarnos nos protege, pero en realidad nos encadena. El águila entiende que para volver a volar debe pasar por el dolor de desprenderse de sí misma. Ese es el verdadero coraje, aceptar que crecer implica morir simbólicamente una y otra vez. El sufrimiento tiene propósito cuando se atraviesa con conciencia. Si solo lo resistes, te consume. Pero si lo observas, si lo abrazas, se convierte en poder. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte tu capacidad de renacer. Hay una fuerza que solo se revela en medio de la pérdida, un fuego interno que solo se enciende cuando todo parece apagado. Es en las ruinas donde descubres lo que realmente importa. Mira los ciclos de la naturaleza. El invierno parece muerte, pero en realidad es descanso y preparación. Los árboles sueltan sus hojas no porque estén muriendo, sino porque se están preparando para florecer. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que algo se va, aunque duela, te está preparando para algo más grande. El alma no evoluciona acumulando, sino soltando. Imagina por un momento que estás frente a esa montaña del águila. Sientes el viento frío, el silencio del valle, el peso del pasado sobre tus hombros. Sabes que el proceso dolerá, pero también sabes que quedarte donde estás ya no es opción. Entonces respiras profundo, cierras los ojos, y tomas una decisión, dejar morir lo viejo. No porque lo odies, sino porque lo honras. Lo agradeces, pero lo sueltas. Esa es la clave del renacimiento, la gratitud por lo que fue y la valentía para avanzar hacia lo desconocido. En ese instante comienza tu transformación. Tal vez tengas que romper tu propio pico, es decir, tus antiguas creencias. Tal vez debas arrancarte las plumas del ego, del orgullo, de la necesidad de tener razón. Tal vez debas enfrentarte a tu sombra y mirar de frente tus miedos más profundos.
Pero al otro lado del dolor hay una versión de ti más libre, más consciente, más luminosa. Esa versión te está esperando. La mayoría de las personas no renace porque temen el proceso. Quieren una nueva vida sin perder la vieja. Quieren volar sin soltar el suelo. Pero la libertad exige desprendimiento. No puedes tener las manos llenas de pasado y esperar recibir el futuro. La metamorfosis duele, pero es el único camino hacia la plenitud. Hay una historia de un hombre que perdió todo en un incendio: su casa, sus recuerdos, sus proyectos. Al principio, sintió que el mundo había terminado. Pero con el tiempo comprendió que el fuego no solo había consumido sus pertenencias, sino también sus limitaciones. En ese vacío, redescubrió su propósito, fundó un nuevo negocio, escribió un libro, y dijo: el fuego me quemó por fuera, pero me liberó por dentro. A veces, lo que parece el fin, es solo el principio disfrazado. Ejercicio narrativo. Cierra los ojos por un momento y visualiza aquello que sabes que ya no te sirve. Puede ser una relación, un miedo, una culpa, una versión antigua de ti. Obsérvala frente a ti. Dile gracias. Agradece por lo que te enseñó, por lo que te sostuvo, por haber sido parte de tu camino. Y ahora imagina que sueltas ese peso, que lo dejas volar lejos. Siente la ligereza que llega cuando ya no arrastras lo viejo. Respira. Este es el primer paso de tu renacimiento. Recuerda, nadie puede crecer sin pasar por la oscuridad. Nadie puede volar sin antes haber caído. El águila lo sabe. Su renacer no es un acto de fuerza, sino de sabiduría. Entiende que el dolor no es enemigo, sino maestro. Tú también puedes comprenderlo. No huyas de lo que duele. Atraviésalo. Porque del otro lado del miedo no está el fin, está tu nueva vida. Cuando aceptas el proceso, cuando permites que lo viejo muera, algo extraordinario ocurre, tu espíritu se expande. Ya no necesitas que las cosas sean como antes. Ya no dependes del control, del pasado, del miedo. Te conviertes en alguien nuevo, alguien que no teme soltar. Y en ese momento, igual que el águila, extiendes tus alas renovadas y descubres que el cielo siempre estuvo esperándote. El renacimiento no llega con ruido ni aplausos. Llega en silencio, en la intimidad de quien decide sanar. Y cuando finalmente levantas vuelo, ya no lo haces para escapar, sino para celebrar. Porque has entendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a usarlo como combustible para elevarte. No puedes volar con alas viejas. Pero si tienes el valor de soltarlas, el cielo será tuyo otra vez. Capítulo 6. Claridad, el arte de ver con los ojos cerrados. La claridad no es ver más cosas, sino ver mejor. No se trata de añadir información, sino de quitar ruido. La mayoría de las personas camina por la vida con los ojos abiertos pero la mente nublada. Miran, pero no ven. Escuchan, pero no comprenden. Su atención está tan fragmentada entre 1000 estímulos que ya no saben distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo trivial. Vivimos en un mundo donde la distracción es una epidemia, donde el silencio asusta más que el fracaso, y donde la claridad, esa capacidad de ver lo que realmente importa, se ha convertido en un tesoro perdido. El que ve con los ojos cerrados, ve más allá del mundo. Esa frase encierra el secreto de la mente lúcida. Porque la claridad no viene de mirar afuera, sino de mirar hacia adentro. Es un proceso de limpieza mental, un retorno al centro, un redescubrimiento de lo que eres sin el ruido de las opiniones, sin el peso de las comparaciones, sin la interferencia del pasado. La verdadera visión no se obtiene con los ojos, sino con la conciencia. Cuando cierras los ojos, el mundo exterior desaparece y solo quedas tú con tus pensamientos. Al principio, puede parecer caótico. Tu mente salta de un recuerdo a una preocupación, de una tarea pendiente a una duda constante. Pero si te quedas ahí, sin huir, si observas ese flujo sin identificarte con él, algo mágico sucede, el ruido se disuelve. Empiezas a notar los espacios entre los pensamientos, igual que entre las nubes aparece el cielo azul. Ahí, en ese espacio, nace la claridad. La claridad no es una meta, es una práctica. Es aprender a calmar el río interior hasta que puedas ver el reflejo de tu propósito en sus aguas. Para eso, debes atreverte a detenerte. Y detenerse, en una sociedad que glorifica la prisa, es un acto de rebeldía. La prisa te hace sentir productivo, pero la claridad te hace sabio. ¿Cuántas veces has trabajado sin saber realmente hacia dónde vas? ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo o la confusión, solo para darte cuenta después de que estabas avanzando en la dirección equivocada? La claridad te evita ese desgaste.
Cierra los ojos ahora mismo. Respira profundamente. Imagina que cada respiración limpia tu mente de un pensamiento ajeno. Uno de esos pensamientos que te dicen lo que deberías ser, lo que deberías tener, lo que deberías lograr. Deja que se vayan. Siente cómo, con cada exhalación, el ruido disminuye. No necesitas respuestas aún, solo silencio. Porque la claridad no llega cuando fuerzas la mente, sino cuando la aquietas. Un monje zen fue preguntado una vez cómo lograba tener siempre respuestas sabias. Él sonrió y dijo, no busco respuestas. Solo escucho más profundamente. Esa es la esencia de la claridad, no llenar tu cabeza de teorías, sino vaciarla para que la verdad tenga espacio para entrar. Cuanto más silencio hay en tu mente, más fuerte se escucha la intuición. Y la intuición, esa voz interna que rara vez se equivoca, solo habla cuando la mente está quieta. En el mundo moderno, estamos sobreestimulados. Noticias, redes, notificaciones, opiniones, todo compite por un pedazo de nuestra atención. Y lo irónico es que, al estar conectados con todos, terminamos desconectados de nosotros mismos. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a entrar y salir de él conscientemente. Tener claridad es poder detenerte en medio del ruido y aún así saber quién eres y qué importa. Piensa en la niebla de una montaña al amanecer. Todo parece confuso, las formas se distorsionan, no distingues el camino. Pero no es que el sendero haya desaparecido, simplemente está cubierto. Cuando sale el sol, la niebla se disuelve y lo que siempre estuvo allí se revela. Tu mente funciona igual. Las dudas, los miedos, las comparaciones son la niebla. La claridad no crea el camino, solo disuelve la confusión que lo ocultaba. Hay una técnica sencilla pero poderosa, la visualización consciente. Cierra los ojos y observa en tu mente el resultado que deseas alcanzar, no como un deseo, sino como una realidad ya manifestada. No pienses en el cómo, solo en el qué y en el por qué. Imagina los detalles, los sonidos, las sensaciones. Siéntelo como si ya estuviera sucediendo. Cuando haces esto desde la quietud y la convicción, tu mente se reprograma. Empieza a alinear sus decisiones con esa visión. No se trata de magia, sino de enfoque. Recuerda, tu mente sigue lo que imaginas. Si visualizas caos, atraerás caos. Si visualizas claridad, comenzarás a actuar desde ella. La visualización es el arte de ver con los ojos cerrados, de diseñar tu destino desde el interior antes de que se manifieste afuera. Los grandes creadores, los inventores, los líderes, todos han practicado esto sin saberlo. Einstein lo dijo de forma simple, la imaginación no es todo. Es la vista previa de las próximas atracciones de la vida. Pero la visualización sin limpieza mental es como tratar de ver el cielo a través de un cristal sucio. Por eso, el primer paso hacia la claridad es vaciarte. Desprenderte de pensamientos inútiles, de emociones ajenas, de opiniones que no te pertenecen. Un ejercicio práctico es escribir cada mañana 3 cosas que te preocupan y luego, al lado, 3 cosas que puedes controlar hoy. Verás que la mayoría de tus ansiedades están fuera de tu control. Aprender a soltar lo que no depende de ti es el acto más liberador que existe. La claridad también requiere valentía. Porque cuando ves las cosas como realmente son, no siempre te gusta lo que ves. Tal vez descubras que estás viviendo en piloto automático, que tus metas no te pertenecen, que tus decisiones fueron dictadas por el miedo. Pero esa honestidad es la puerta de la transformación. Solo cuando te atreves a mirar sin filtros puedes comenzar a construir desde la verdad. Hay personas que viven toda la vida mirando hacia afuera, buscando señales, aprobaciones, validaciones, cuando la brújula estaba dentro de ellas desde el principio. La claridad no se encuentra en un gurú, ni en un libro, ni en una fórmula. Se encuentra en el silencio interior que se alcanza cuando te detienes y escuchas tu propia voz. Una voz que no grita, que no compite, que simplemente susurra, este es el camino. Cada mañana, antes de abrir los ojos al mundo, dedica unos minutos a verte por dentro. No mires tu agenda, ni tu teléfono, ni tus pendientes. Solo escucha. Pregúntate, ¿qué necesito hoy para sentirme en paz? Esa pregunta, tan simple, cambia el enfoque. Porque cuando tu prioridad es la claridad, tus acciones se vuelven precisas. Y una mente clara toma decisiones firmes, sin culpa, sin confusión. El mundo necesita más personas con claridad que con conocimiento. Porque el conocimiento sin dirección es solo ruido, pero la claridad es poder concentrado. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto. No se trata de correr, sino de avanzar con propósito.
Así que cada vez que la niebla mental te nuble, detente. Respira. Cierra los ojos y recuerda, ver no siempre significa mirar hacia afuera. La claridad ocurre cuando te atreves a ver con los ojos cerrados, cuando entiendes que el verdadero enfoque no está en el mundo que observas, sino en el observador que eres tú. Solo entonces, sin esfuerzo, el ruido desaparece, y el camino se muestra nítido, sereno y cierto frente a ti. Capítulo 7. La fuerza del enfoque. Tu energía se dispersa en 1000 direcciones. Quieres avanzar, pero algo dentro de ti siempre te jala hacia los lados. Quieres enfocarte, pero el mundo te empuja hacia la distracción. Mensajes, notificaciones, tareas, pendientes, pensamientos que saltan sin control. Te acuestas con una idea y despiertas con otra. Quieres construir una vida con propósito, pero tus acciones se diluyen en la indecisión. Entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si toda esa energía que gastas en preocuparte, en distraerte, en postergar, la enfocaras en una sola dirección? ¿Qué pasaría si durante un año, o incluso unos meses, canalizaras tu atención completa en una sola meta, sin desviarte, sin rendirte? La respuesta es simple, nada te detendría. El enfoque es la fuerza más poderosa que posee la mente humana. Pero pocos la dominan, porque exige una decisión radical, renunciar a todo lo que no es esencial. El enfoque no es solo concentración, es compromiso. Es decirle no a 100 cosas para poder decirle sí a una sola. Es entender que quien intenta hacer todo termina sin lograr nada. Cuando enfocas tu mente, tus pensamientos, tu tiempo, algo cambia en tu energía. El universo empieza a responderte con claridad, con dirección, con oportunidades alineadas. Vivimos en la era de la dispersión. La atención se ha convertido en el recurso más escaso del planeta. Las grandes empresas compiten por segundos de tu mirada. Cada estímulo quiere arrancarte de ti mismo. Pero tú puedes recuperar el control. Puedes convertir tu atención en tu mayor poder. Porque donde pones tu atención, pones tu vida. Todo lo que crece en ti, tus hábitos, tus resultados, tus emociones, depende de a qué le das energía. Si alimentas la distracción, crecerá la confusión. Si alimentas la claridad, florecerá la dirección. Piensa en un rayo de sol. Cuando se dispersa, solo calienta. Pero si lo concentras a través de una lupa, puede encender fuego. Así funciona tu mente. Cuando está dispersa, apenas ilumina. Pero cuando la enfocas, quema lo imposible. El secreto del éxito no está en tener más talento, sino en tener más dirección. Los grandes logros son hijos de la concentración. Pero enfocarse no es fácil, porque el enemigo no está afuera. El verdadero enemigo del enfoque es tu mente inquieta. Esa parte de ti que busca gratificación inmediata, que quiere resultados sin esfuerzo, que se distrae con lo nuevo solo por miedo a la rutina. La mente humana tiende a escapar de lo incómodo, y el enfoque exige incomodidad, repetir, insistir, sostener. Pero también es en esa constancia donde nace la maestría. Muchos comienzan con entusiasmo, pocos continúan con disciplina. El enfoque es la diferencia entre los que sueñan y los que materializan. ¿Cuántas veces has empezado algo con fuerza y lo has abandonado al primer obstáculo? No porque no pudieras, sino porque tu atención se desvió. El éxito no llega al más rápido, sino al más persistente. Quien se mantiene enfocado transforma el tiempo en resultados. Una mente enfocada vive con propósito. Una mente dispersa vive en reacción. La dispersión te mantiene ocupado, pero el enfoque te hace productivo. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto una y otra vez. La consistencia es el músculo del enfoque. No necesitas hacerlo perfecto, solo mantenerte. Un paso diario en una sola dirección vale más que 100 pasos sin rumbo. Empieza por identificar tus fugas de atención. ¿Qué roba tu energía cada día? ¿Personas negativas? ¿Redes sociales? ¿Procrastinación? Cada interrupción te cuesta más de lo que crees. Cada vez que pierdes el enfoque, necesitas minutos o incluso horas para volver a entrar en estado de concentración profunda. Protege tu atención como protegerías un tesoro. Apaga notificaciones, organiza tu entorno, crea rutinas que te alineen con tu propósito. Otra estrategia poderosa es el bloque de concentración. Dedica periodos de tiempo sin interrupciones a una sola tarea. No cambies de actividad, no revises tu teléfono, no busques distracciones. Entrena tu mente para permanecer. Al principio se resistirá, te parecerá difícil. Pero poco a poco desarrollarás la musculatura mental del enfoque. Igual que un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve.
La disciplina no es opresión, es libertad. Cuando aprendes a dominar tu atención, dejas de ser esclavo de los impulsos. Decidir enfocarte es decidir quién gobierna tu mente. El mundo pertenece a los que saben sostener una sola idea el tiempo suficiente para convertirla en realidad. La mayoría abandona demasiado pronto. Las águilas no cambian de dirección cada vez que sopla el viento, ajustan sus alas, pero mantienen el rumbo. Hay una pregunta que puede transformar tu manera de actuar. ¿Esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi meta? Si la respuesta es me aleja, detente. Esa simple práctica, aplicada con honestidad, elimina el 80% de tus distracciones. Porque el enfoque no se mide por lo que haces, sino por lo que eliges no hacer. Recuerda que la concentración no solo es mental, también es emocional. No puedes enfocarte si estás cargado de ansiedad, resentimiento o preocupación. Tu energía se divide. Por eso, cuidar tu estado interior es parte del enfoque. Meditar, descansar, desconectarte del ruido, todo eso no es pérdida de tiempo, es mantenimiento del poder. Una mente cansada no puede concentrarse, una mente en paz puede mover montañas. Cuando te enfocas en algo importante, notarás que el mundo parece conspirar para distraerte. Habrá pruebas, interrupciones, tentaciones. Es normal. El enfoque es una declaración silenciosa de poder, y todo lo que no esté alineado intentará desviarte. Pero no olvides, el enfoque es también una forma de fe. Fe en que lo que haces hoy dará fruto mañana. Fe en que cada pequeño paso, repetido con disciplina, te llevará al destino que elegiste. No te preocupes si no ves resultados inmediatos. La semilla no brota el mismo día que se planta. El enfoque te enseña paciencia. Te enseña a confiar en el proceso. A entender que la constancia vale más que la intensidad. Muchos se agotan por correr sin rumbo, pocos avanzan porque caminan con dirección. Cada vez que sientas que tu mente se dispersa, recuerda esta imagen, un rayo de luz atravesando una lupa. Ese eres tú, concentrando toda tu energía en lo que importa. Y en ese punto donde se une tu atención, nace el fuego que transforma la realidad. El enfoque no se trata de cerrarte al mundo, sino de abrirte a lo esencial. Es una elección consciente, elegir una meta, un propósito, un camino, y comprometerte con él sin rendirte. No porque sea fácil, sino porque sabes que vale la pena. Así que hoy decide. Elimina lo que te roba enfoque. Renuncia a lo superficial. Dedica tu energía a una sola dirección, y descubrirás que lo imposible comienza a volverse inevitable. Porque cuando toda tu atención se alinea con un propósito, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se convierten en una sola fuerza. Y nada, absolutamente nada, puede detener a una mente verdaderamente enfocada. Capítulo 8. El camino del líder silencioso. En un mundo saturado de ruido, de discursos vacíos y de líderes que buscan atención en lugar de propósito, el verdadero poder se vuelve invisible. Ser un líder silencioso es caminar con firmeza, aunque nadie aplauda, es construir sin anunciar, influir sin imponer y servir sin esperar reconocimiento. Porque el liderazgo auténtico no nace del deseo de ser seguido, sino de la necesidad de ser fiel a lo que uno cree. El águila no da discursos sobre cómo volar. Simplemente abre sus alas, y el viento se rinde ante su determinación. Ese es el mensaje de los verdaderos líderes. Su vuelo inspira más que 1000 palabras. Un líder silencioso es aquel que ha entendido que el ejemplo es más poderoso que la instrucción. Mientras muchos buscan dirigir con la voz, él guía con presencia. No necesita convencer, porque su coherencia convence sola. Cada acción, cada gesto, cada decisión tomada desde la integridad, se convierte en una semilla de influencia profunda. No busca dominar, busca despertar. No busca seguidores, busca reflejos de grandeza en los demás. Su mayor victoria no es ser admirado, sino ver a otros elevarse gracias a su impacto invisible. Esa es la verdadera herencia del liderazgo silencioso, formar líderes, no dependientes. El camino del líder silencioso empieza en la introspección. Antes de dirigir a otros, debe aprender a dirigirse a sí mismo. Antes de inspirar, debe haber sido probado por el fuego de la humildad. No se puede guiar a nadie más allá del punto donde uno mismo ha llegado. Por eso, el líder silencioso se entrena en la soledad, en el silencio y en la honestidad. Sabe que su mente es su templo y su carácter, su brújula. Mientras otros corren buscando títulos o aprobación, él afina su visión, se desprende del ego y elige servir desde la claridad. La altura sin humildad es una caída disfrazada de éxito. Hay un poder inmenso en quien no necesita ser visto para tener impacto.
Las personas más influyentes no siempre son las más visibles, sino las más coherentes. En un mundo que confunde ruido con relevancia, el líder silencioso se convierte en una rareza. Habla cuando es necesario, escucha siempre. No gasta energía en defender su valor, porque su valor se demuestra en resultados. Es esa serenidad la que inspira respeto, no miedo. Su liderazgo no se impone, se siente. La gente confía en él no porque lo tema, sino porque lo admira sin entender del todo por qué. Es la fuerza tranquila de quien vive lo que predica. Imagina a alguien en tu entorno que nunca busca protagonismo, pero cuya sola presencia cambia la atmósfera de un grupo. Esa persona que en medio del caos mantiene la calma, que no critica, que actúa. Esa es la esencia del liderazgo silencioso. Mientras otros buscan el micrófono, él busca soluciones. Mientras otros se pelean por tener la razón, él construye puentes. No se alimenta de la aprobación, sino de la transformación que logra a su alrededor. En los momentos difíciles, no huye, se queda. En los momentos de triunfo, no se enorgullece, agradece. Su liderazgo no es espectáculo, es servicio. El líder silencioso entiende que el poder del ejemplo es contagioso. Cuando alguien ve a otro mantenerse firme ante la adversidad, sin quejarse, sin rendirse, sin perder su dignidad, algo dentro de él despierta. No hay discurso que iguale el impacto de un acto coherente. Por eso, los verdaderos líderes no gastan su energía intentando ser comprendidos. Prefieren ser auténticos. Prefieren caminar solos que traicionarse. Prefieren construir en silencio que hablar de lo que harán. Cada decisión tomada desde la verdad es una enseñanza silenciosa para quienes los observan. Y aunque no siempre lo reconozcan, la gente recuerda la presencia de quien los inspiró sin decir una palabra. Pero este tipo de liderazgo no es cómodo. Ser un líder silencioso implica soportar la incomprensión, aceptar la soledad y renunciar al aplauso. Requiere una fortaleza interior que pocos desarrollan. El mundo admira a los ruidosos, pero sigue a los auténticos. En medio del ruido, el silencio se vuelve una forma de poder. En medio de la confusión, la serenidad se convierte en un faro. El líder silencioso es ese faro, no sale a buscar barcos, simplemente brilla, y los barcos llegan a él. No necesita correr detrás de oportunidades, porque su constancia las atrae. En lo más alto de las montañas, el águila no busca espectadores. Su vuelo no necesita ser aplaudido, porque su propósito no es impresionar, sino ascender. Así también es el líder silencioso, no busca que lo miren, busca llegar más lejos. Su energía se conserva porque no la desperdicia en defender su ego. Su sabiduría crece porque escucha más de lo que habla. Su influencia se expande porque no se centra en sí mismo, sino en el propósito que lo mueve. Es consciente de que el liderazgo verdadero no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos se inspiran en ti para volar por sí mismos. Y tal vez ahí está el punto más poderoso. El líder silencioso no quiere discípulos, quiere libertos. No busca gente que lo admire, sino que se libere. Porque entiende que el verdadero éxito de un líder es desaparecer algún día, y ver que los demás siguen avanzando sin él. Su misión no es crear dependencia, sino independencia. No es formar copias, sino despertar originalidad. Así, cada persona que toca se convierte en una chispa más de conciencia, y su legado se multiplica sin necesidad de ser recordado. El águila vuela sola, pero deja huellas en el cielo que otros ojos sabios sabrán leer. Ser un líder silencioso es dominar el arte más sutil, influir sin controlar, enseñar sin imponer, y servir sin buscar recompensa. Es vivir de tal manera que tu sola existencia se convierte en un ejemplo. Es entender que la grandeza no necesita gritar. La verdadera autoridad no viene del título, sino del carácter. Y cuando ese carácter se forja en la humildad, en la coherencia y en la visión, nada puede derribarlo. Porque quien camina en silencio, pero con propósito, deja un eco que el tiempo no puede borrar. Cuando el águila asciende, el viento ruge, pero ella no responde, simplemente sigue subiendo. Así también el líder silencioso ignora las críticas, los juicios y las distracciones del mundo. No porque sea indiferente, sino porque su mirada está puesta en algo más alto. Su vida es una oración constante, no con palabras, sino con hechos. Y cuando el vuelo se vuelve ejemplo, no hay límite, no hay ruido, no hay obstáculo que pueda detenerlo. Porque el silencio también tiene voz. Y cuando proviene de la grandeza, su eco resuena por generaciones. Capítulo 9. La cima interior. Llegar a la cima siempre fue el sueño. Desde que abriste los ojos a este mundo, te enseñaron que el éxito estaba allá arriba, en el dinero,
en los logros, en el reconocimiento, en la validación ajena. Te dijeron que la montaña era empinada, que había que competir, que había que subir más rápido que los demás. Y lo creíste. Subiste con esfuerzo, luchaste, caíste, te levantaste. Y tal vez, en algún momento, alcanzaste esa cima que tanto deseabas. Pero cuando llegaste, algo faltaba. No sentías plenitud. No sentías paz. Solo cansancio, y una pregunta que dolía más que cualquier caída. ¿Y ahora qué? Es ahí donde comienza el verdadero ascenso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque la verdadera cima no está en el mundo, está en tu conciencia. No es una meta que se alcanza, sino un estado que se descubre. Muchos persiguen el cielo creyendo que volar es ganar, pero el vuelo del águila no es solo hacia lo alto, sino hacia sí misma. Su grandeza no depende del viento, sino de su capacidad de encontrar calma incluso en medio de la tormenta. Así también tú, después de tanto buscar, comienzas a entender que el éxito no es acumular, sino soltar. No es conquistar más, sino necesitar menos. La verdadera libertad nace cuando ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando dejas de competir con los demás, descubres que el único adversario que importa eres tú mismo, tus miedos, tus dudas, tus creencias limitantes. Esa es la verdadera batalla que libra el águila antes de cada vuelo. No lucha contra el cielo, lucha contra el peso que la ata a la tierra. El peso del pasado, de la culpa, del no puedo, del no soy suficiente. Y cuando lo suelta, asciende sin esfuerzo. Así funciona también la mente, solo cuando dejas ir lo que no eres, puedes recordar quién eres. La cima interior no se conquista, se recuerda. Mira dentro de ti por un momento. Todo lo que buscabas afuera, el reconocimiento, la seguridad, la validación, siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. El poder de la claridad, la concentración, la paz, no son dones externos, son estados internos que emergen cuando el ruido se disuelve. Y ese ruido, muchas veces, es la voz del miedo. Miedo a fracasar, miedo a no ser amado, miedo a ser tú. Pero cuando comprendes que tu valor no depende del resultado, sino de tu esencia, todo cambia. Ya no necesitas ganar para sentirte digno. Ya no necesitas volar alto para sentirte libre. Estás en paz porque has dejado de luchar contigo mismo. El águila, cuando llega a la altura máxima, no sigue subiendo. Se queda suspendida, flotando en el aire, inmóvil, en completo silencio. No necesita probar su poder, porque lo ha integrado. Eso es la cima interior, el momento en el que ya no hay necesidad de demostrar, solo de ser. Es el punto donde la ambición se transforma en serenidad, y el deseo en gratitud. Muchos temen ese estado porque el ego no puede existir en la paz. El ego necesita movimiento, drama, conflicto. Pero el alma solo necesita presencia. Y cuando te permites habitar esa presencia, el mundo cambia de color. Las cosas que antes te parecían urgentes ya no lo son. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes perseguías, ahora te encuentra. Al llegar a la cima interior, descubres que todo el viaje fue una preparación para volver a casa. Cada caída, cada tormenta, cada silencio tuvo un propósito: pulirte, vaciarte, prepararte para recordar lo esencial. La mente del águila no se distrae con lo que pasa abajo, se enfoca en el horizonte. Tú también puedes hacerlo. Puedes mirar tu vida no como una sucesión de errores, sino como un proceso de revelación. Todo lo que ocurrió fue necesario para que despertarás. Nada fue pérdida si te ayudó a comprender quién eres. La paz interior no significa que no haya ruido afuera, sino que el ruido ya no te controla. Puedes vivir rodeado de caos y aún así mantener la calma. Puedes tener responsabilidades, desafíos, incluso dolor, y seguir centrado. Esa es la verdadera fortaleza, no escapar del mundo, sino no dejar que el mundo te robe la serenidad. El águila no cambia el viento, simplemente ajusta sus alas. Así también tú, cuando alcanzas la cima interior, no necesitas controlar lo externo. Te vuelves flexible, sabio, estable. Sabes cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar. Tu energía ya no se desperdicia en resistir, sino en fluir. En este punto del camino, la pregunta ya no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿quién quiero ser? Porque cuando el ser está alineado, el hacer fluye naturalmente. Ya no trabajas por ambición, trabajas por expresión. Ya no hablas para convencer, hablas para compartir. Ya no buscas amor, te conviertes en amor. Y es entonces cuando lo externo, por primera vez, se ordena.
Porque el mundo exterior siempre ha sido un reflejo del mundo interior. La cima que tanto buscabas allá afuera era solo un espejo de la que debías escalar dentro. Cierra los ojos un momento e imagina que estás en la cumbre más alta del mundo. No hay nadie más. Solo tú, el viento y el silencio. Sientes la inmensidad frente a ti. Ya no hay miedo, ni pasado, ni expectativas. Solo presencia. En ese instante, entiendes algo que ninguna victoria externa podría darte, que la plenitud no es un destino, sino un estado de conciencia. Y que el viaje del águila, como el tuyo, siempre fue una travesía hacia adentro. El verdadero vuelo no ocurre en el cielo, sino dentro de ti. Es el vuelo de la mente que se libera del miedo, del corazón que se suelta del dolor, del espíritu que se recuerda infinito. No necesitas alas para volar, necesitas claridad. No necesitas más fuerza, necesitas más paz. Porque cuando estás en paz, nada te detiene, y cuando estás en conflicto, aunque corras, no avanzas. Y entonces, el viaje concluye. No porque se haya terminado, sino porque se ha comprendido. Has recorrido el camino de la multitud al silencio, de la jaula a la libertad, del ruido a la claridad. Has aprendido que el éxito sin paz es vacío, y que la verdadera grandeza no grita, sino respira. Has descubierto que la cima que importa no se ve, se siente. Y en ese momento de quietud, mientras todo se aquieta, una voz dentro de ti susurra suavemente, ya estás en casa. La cima interior no es un lugar. Es un estado. Y cuando llegas ahí, entiendes que el vuelo del águila nunca fue hacia el cielo, sino hacia sí misma. Porque quien conquista su mente, conquista el mundo. Y quien conquista su corazón, ya no necesita conquistar nada más. Epílogo, el vuelo supremo. El silencio después de la tormenta tiene un sonido distinto. Es un silencio que no asusta, sino que sana. El viento ya no ruge, solo susurra. Y entre ese murmullo leve, se escucha el aleteo de un alma que por fin entendió que volar no era escapar, sino regresar. Has cruzado montañas internas, desafiado tempestades, y hoy, aquí, te encuentras frente al horizonte, no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que las encarna. El vuelo supremo no comienza con alas fuertes, sino con una mente libre. Una mente que ya no se define por lo que tiene, ni por lo que teme perder, sino por lo que decide ser, momento a momento. En este punto del viaje, el mundo allá abajo sigue igual. La multitud continúa corriendo, compitiendo, discutiendo por quien llega primero. Pero tú ya no perteneces a esa carrera. Has comprendido que el mundo no necesita más competencia, sino más conciencia. No necesita más ruido, sino más presencia. No necesita más manos que señalen, sino más corazones que sirvan. Has dejado atrás el deseo de ser mejor que otros, y has abrazado el propósito de ser mejor contigo mismo. Esa es la diferencia entre el que busca poder y el que encarna poder. Cuando una mente se eleva, inspira a otras a volar. No necesita convencer, ni imponer, ni gritar. Basta con ser. El águila no da discursos, su vuelo es su enseñanza. Lo mismo ocurre con los seres humanos que despiertan. Su calma inspira más que 1000 palabras, su serenidad contagia más que cualquier grito. El verdadero liderazgo no surge del control, sino del ejemplo silencioso. Y ahora tú, que has comprendido el peso y la gracia del vuelo, estás llamado a ser ese ejemplo. No para dominar, sino para iluminar. No para ser seguido, sino para mostrar que todos pueden volar. Mira hacia atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Cada caída te enseñó humildad, cada obstáculo te enseñó paciencia, cada silencio te enseñó sabiduría. Lo que un día dolió, hoy se convierte en fuerza. Lo que un día te rompió, hoy se transforma en alas. La gratitud es la verdadera altura. Cuando agradeces, incluso lo que no entiendes, te liberas del peso del juicio. Todo lo que ocurrió tenía sentido, incluso lo que no parecía tenerlo. Porque el propósito no siempre se ve, pero siempre se cumple. Ahora que te elevas en esta nueva conciencia, mira al horizonte. No hay metas, no hay finales, solo expansión. La vida no es una línea recta, es una espiral. Lo que antes considerabas el final, hoy entiendes que era solo el comienzo de una nueva forma de ver. Has dejado de buscar el camino correcto y has empezado a caminar con rectitud. Has dejado de pedir dirección y has empezado a escuchar tu intuición. Has dejado de buscar señales en el cielo y las has encontrado en tu respiración. El vuelo supremo no consiste en estar por encima de los demás, sino por encima del miedo. Es mirar al vacío y confiar en que las alas sabrán sostenerte. Es avanzar sin garantías, pero con fe.
Es decidir cada día volar, aunque el viento sea incierto. Porque el coraje no es la ausencia de temor, es el acto de volar a pesar de él. Y cada vez que lo haces, el universo entero se expande contigo. No estás solo en el aire, estás conectado con todas las almas que también intentan elevarse. Y aunque cada vuelo es distinto, todos comparten el mismo destino, volver a casa, volver a la esencia. Cierra los ojos por un instante y siente ese poder dentro de ti. No como una emoción pasajera, sino como una certeza profunda. La certeza de que puedes, de que mereces, de que no necesitas permiso para volar. Tu vuelo no depende del clima, ni de las circunstancias, ni de los demás. Tu vuelo depende solo de ti. Eres libre, y lo has sido siempre. Lo olvidaste por un tiempo, pero ahora lo recuerdas. Lo recuerdas cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, la autenticidad en lugar de la apariencia, la calma en lugar del ruido. La vida es un cielo inmenso, y cada decisión que tomas es un aleteo. Algunos te elevan, otros te desvían, pero todos te enseñan. No hay error en el vuelo, solo aprendizaje. Y aunque el viento cambie, aunque la noche caiga, mientras mantengas la visión clara, siempre encontrarás la corriente que te eleva. La claridad es tu brújula, la disciplina tus alas, y la fe el aire que te sostiene. No necesitas mirar hacia afuera para saber hacia dónde vas. El horizonte está dentro de ti. El vuelo supremo es el regreso a la verdad, que no hay nada que alcanzar, solo algo que recordar. Que ya eres suficiente, que ya eres completo, que la búsqueda terminó. Pero paradójicamente, en ese final, comienza una nueva forma de vivir. Una vida donde ya no actúas por miedo, sino por amor. Donde ya no trabajas por necesidad, sino por propósito. Donde ya no te defines por lo que haces, sino por la paz que irradias al hacerlo. Y ahora, mientras el eco de este viaje se disuelve en el silencio, siente la calma de haber llegado. No a un destino geográfico, sino a un estado del alma. Respira profundo. Este es el vuelo supremo, el vuelo del ser consciente, el que no busca más cielo, porque se ha convertido en él. Desde este lugar, puedes mirar al mundo con compasión, no con juicio. Puedes ayudar sin imponer, guiar sin dominar, amar sin poseer. Tal vez el mundo no cambie de inmediato. Tal vez siga existiendo ruido, miedo y prisa. Pero recuerda, cada vez que una mente despierta, el cielo se ilumina un poco más. Cada vez que alguien elige la paz sobre la reacción, la conciencia se expande. Cada vez que tú decides actuar desde el amor, el mundo entero gana altura. Ese es tu poder. Ese es tu legado. Así que, cuando salgas de aquí, no busques seguir volando más alto, busca volar más consciente. Vuela con propósito, con gratitud, con presencia. Inspira a otros no con palabras, sino con tu calma. Porque el verdadero vuelo no deja huellas, deja luz. Y mientras el viento te acaricia y el cielo se abre frente a ti, recuerda estas palabras: no hay límites para quien ha aprendido a volar dentro de sí. Porque cuando una mente se eleva, inspira a otras a volar. Y ese es el verdadero vuelo del águila. Bonus track: el legado del vuelo interior. Hay momentos en la vida en los que no necesitas aprender más, sino recordar. Recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Recordar la fuerza que ya tenías antes de disfrazarla de miedo. Recordar la claridad que perdiste entre tanto ruido. Este bonus no es una lección final. Es un espejo. Uno que te muestra, sin palabras, que tú siempre fuiste el águila. El verdadero legado del vuelo no está en lo que alcanzas, sino en lo que despiertas en otros. El águila no deja herencias materiales, deja corrientes de aire para que otras aprendan a volar. Así también tú, cada vez que eliges ser consciente, estás dejando un camino invisible que otros seguirán. No hace falta que los veas. Basta con que sepas que cada acto de autenticidad genera una onda que se multiplica. Cuando eliges la calma frente al caos, estás enseñando. Cuando eliges la verdad en lugar de la aprobación, estás guiando. Cuando eliges la compasión en lugar del juicio, estás volando para otros. El legado más grande que puedes dejar no es una historia perfecta, sino una historia real. Una historia que muestre que fuiste valiente, que caíste, que lloraste, pero que seguiste volando. Porque la perfección no inspira, lo humano sí. Nadie sigue al águila porque sea invencible, sino porque es auténtica. Porque no teme mostrar su vuelo, aunque el viento cambie. Tu vida, con todas sus sombras y luces, ya es una enseñanza. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas cambiar la forma en que lo habitas. Piensa en esto: hay personas que jamás conociste,
pero cuyas acciones o palabras tocaron tu vida. Tal vez fue un libro, una canción, un gesto, una mirada. Esos seres volaron sobre ti sin saberlo, y su vuelo te recordó el tuyo. Así también, tú puedes ser ese vuelo para alguien más. Tal vez nunca sabrás a quién ayudaste, pero no importa. El águila no busca reconocimiento, solo deja huella en el viento. Cada pensamiento noble, cada palabra consciente, cada acción desde el amor, cambia el aire que todos respiramos. El legado del vuelo interior es invisible, pero eterno. No se mide en logros, sino en vibración. Es la huella que dejas en el silencio después de que hablas. Es la paz que otros sienten cuando estás presente. Es la inspiración que despiertas sin decir una palabra. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer nada extraordinario para lograrlo. Solo necesitas ser tú, pero despierto. Ser tú, sin máscaras, sin miedo, sin prisa. Tal vez nunca te lo dijeron, pero el mundo necesita exactamente lo que tú eres cuando estás en paz. No una versión mejorada, no una copia de nadie más. Solo tú. Tu manera de mirar, de comprender, de amar. Porque hay algo que nadie más puede ofrecer, tu frecuencia. Tu energía es irrepetible, y cuando vibra en armonía, el universo se equilibra. No subestimes el poder de una mente clara, de un corazón tranquilo, de un alma consciente. Esa combinación puede mover montañas sin hacer ruido. Este es el verdadero vuelo supremo, el vuelo del alma que ha dejado de buscar y ha empezado a irradiar. Y cuando irradias, atraes sin esfuerzo. Personas, oportunidades, sincronicidades, todo comienza a alinearse con la calma que llevas dentro. Ya no luchas contra el viento se vuelve tu aliado. Ya no corres detrás del tiempo, el tiempo se adapta a tu ritmo. Ya no persigues la felicidad te sigue. Porque la paz interior se convierte en tu campo magnético, y todo lo que vibra igual a ella llega sin resistencia. Si estás escuchando estas palabras, recuerda esto, no eres un oyente más. Eres parte de una generación de águilas que están despertando. En un mundo que se acostumbra a volar bajo, tu elección de elevarte es un acto de revolución silenciosa. No importa de dónde vengas ni lo que hayas vivido. Lo que importa es que hoy eliges volar con conciencia. Ese es tu legado. No lo que logres, sino la energía con la que vivas. Y ahora, mientras este vuelo llega a su pausa natural, haz una promesa. No a mí, ni al mundo, sino a ti mismo. Promete no olvidar tu poder. Promete no volver a esconder tus alas por miedo a ser distinto. Promete que, cada vez que la vida te desafíe, en lugar de rendirte, recordarás mirar hacia el cielo. Porque ese gesto simple, levantar la mirada, es el símbolo eterno del águila. Algún día, cuando otros escuchen tu historia, no recordarán cuántas veces volaste alto, sino cuántas veces volviste a hacerlo después de caer. Eso es el verdadero legado, no el vuelo perfecto, sino el vuelo persistente. El que no se rinde, el que no duda, el que sigue, una y otra vez, hacia el sol. Así termina este vuelo, pero no tu viaje. Porque el vuelo del águila no tiene final, solo pausas para respirar. Y mientras el viento te acaricia y la altura se vuelve hogar, recuerda, tú no eres parte del cielo. Eres el cielo. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic, y nos vemos allí.